Bueno, entonces lo que vamos a hacer es analizar esta forma de onda, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tratar de ver a las formas de onda como funciones, ¿verdad? Entonces en este caso es una senoidal, ¿verdad? Entonces nuestra función va a ser igual a seno de WT, ¿verdad? Entonces A en este caso vamos a tomar como BS. Todavía no estamos reemplazando o sustituyendo por valores. Vamos a seguir trabajando en forma literaria, pero ya más adelante vamos a ir dándole valores. Ahora mismo lo importante es que nos centremos en poder identificar las formas de onda y en poder trabajar con las funciones que representan a estas formas de onda. Entonces, vamos a tener que identificar los límites, ¿verdad? Desde dónde hasta dónde es una senoidal. En este caso, todo, ¿verdad? Vamos a usar toda la senoidal porque representa, no estamos teniendo, por ejemplo, solamente el semiciclo positivo y luego aquí una constante. Entonces, no es el caso, sino que es netamente una senoidal la que representa toda esta función. Ahora necesitamos determinar lo que es los límites. Entonces, ¿desde dónde empieza? Empieza desde 0 hasta 2pi. Entonces, ese sería el límite. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el valor medio, nosotros en la clase pasada vimos la ecuación del valor medio, ¿verdad? Y estaba representado por esto, 1 sobre periodo de la integral, ¿verdad? De la función con el diferencial WT. Entonces, eso es lo que vamos a sustituir. Ya tenemos el valor de nuestros límites. Tenemos ya también nuestra función, que estaría aquí, pero en vez de A vamos a utilizar BS, porque así indica el gráfico nada más. Entonces vamos a empezar. Yo necesito integrar seno WT. Si yo integro seno WT, tengo menos coseno, ¿verdad? Y esto multiplico por BS porque BS en este caso es mi constante, porque mi variable de integración sería WT. Entonces todo lo que no es WT es una constante. Entonces sale mi constante por coseno WT. Pero esto yo tengo que valorar en mis límites, que van a ser desde 0 hasta 2pi. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿verdad? Empiezo a sustituir. Entonces tengo aquí menos BS coseno de mi límite de arriba, el superior que es 2pi, menos, y por fórmula es nuevamente, o sea, por fórmula es menos aquí, pero esto es porque no salió menos. Entonces nos quedamos con menos BS por coseno del límite inferior que es 0. Entonces empezamos a calcular esto en la calculadora. Tenemos que tener mucho cuidado que en este caso, por ejemplo, yo estoy usando en radianes, entonces mi calculadora tiene que estar en radianes. Si yo voy a usar, por ejemplo, en grados, tengo que tener que mi calculadora esté en grados. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando, alfa vale 30 grados. Vimos como ejemplo, entonces estábamos trabajando en grados. Si nosotros queremos trabajar en radianes, entonces tendríamos que convertir 30 a radianes. Lo que yo suelo recomendar es que siempre trabajemos en radianes. Cuando tenemos así funciones trigonométricas no afectan mucho, pero cuando empezamos a tener, por ejemplo, constantes, si aquí fuera una constante, entonces ahí sí, porque no vamos a hacer seno ni coseno, sino que vamos a utilizar estos límites y estos, en este caso, por ejemplo, están expresados así. Entonces es más conveniente por eso en trabajar todo, salvo que tengamos solamente funciones trigonométricas. Entonces resolvemos esto y esto nos da menos 1 y esto nos da 1. Entonces, esto es 0, ¿verdad? Y BS por 0, 0. Entonces aquí tenemos una teoría, ¿verdad? Que es que cuando nosotros tenemos una función senoidal, en realidad es cuando tenemos una función simétrica, ¿verdad? Tenemos aquí una forma y aquí tenemos otra forma y ambas son iguales. Esto va a ser área 1 y esto es menos área 1. Porque al final de cuentas,
Cuando resolvemos una integral, estamos calculando el área debajo de una curva. Entonces, realmente nosotros estamos calculando aquí área 1, ¿verdad? Y menos área 1. Y sumando ambos. Y si yo hago área 1 más menos área 1, esto me da 0. Entonces, esa sería la teoría, ¿verdad? De lo que está pasando aquí. Si nosotros no manejamos la teoría, igual ecuacionalmente llegamos a lo mismo, pero nos puede ahorrar bastante tiempo si es que nosotros conociéramos, por ejemplo, esta teoría. Entonces vamos a ir viendo diferentes casos en los cuales se ve esto. Bueno, vamos a trabajar ahora con este circuito, ¿verdad? En este caso es un diodo. Entonces el diodo empieza a conducir en cero, ¿verdad? Es el triac el que tiene un ángulo de disparo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nuestra fuente BS. Entonces, BS es una senoidal, así. Aquí abajo, ¿verdad? Vamos a indicar los ejes. Entonces, aquí abajo voy a dibujar lo que sería mi tensión en la carga. Entonces, ¿qué pasa? Veo la polaridad de mi diodo. Entonces, tiene la parte positiva aquí con la parte positiva de la fuente. Entonces, quiere decir que primeramente va a estar polarizado positivamente y cuando la fuente esté en su semiciclo negativo, entonces va a estar polarizado inversamente. Entonces, aquí conduce, ¿verdad? Y aquí ya no. ¿Por qué? Porque como esto es positivo, siempre que coincida con el positivo de la fuente, entonces siempre que coincida, ¿verdad? Con esta zona, va a ser positivo con positivo y va a conducir. Pero aquí, cuando la fuente se vuelve negativa, entonces yo tengo menos BS con más de mi diodo, entonces ahí ya no están polarizados directamente, por eso es que aquí no está conduciendo. Entonces, esta va a ser la forma de onda con la que yo voy a estar trabajando. Entonces, vamos a dibujar eso aquí, porque vamos a utilizar mucho. Ahí. Entonces, esto es 180 y esto es 360, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mi senoidal es 0, y por ejemplo sería 90, esto es 180, 360 y 270. Ahí. Entonces, por eso escribo esto. Lo que yo necesito, o sea, voy a calcular el valor medio de la tensión y lo que yo necesito es identificar las funciones que representan a esa forma de onda que acabamos de dibujar aquí, ¿verdad? De analizar a partir del dispositivo. Entonces, yo tengo aquí hasta aquí una senoidal, pero de aquí hasta aquí tengo una continua. Entonces, quiere decir que voy a tener dos funciones. Entonces, la primera función va a ser una senoidal a seno WT y esto trabaja desde 0 hasta 180. Pero de 180 a 360, ¿qué tengo? Tengo una continua. ¿Cuánto vale esta continua? Vale 0. Entonces, tengo dos funciones que representan a toda esta forma de onda. Entonces, voy a tener en cuenta eso. Dijimos que el valor medio, ¿verdad? Sería igual a 1 sobre el periodo por la integral. Voy a dejar sin definir los límites por la función derivada WT, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos dos funciones que representan el sistema. Entonces, tenemos que partir eso en dos. Esto sería con respecto a la primera función y esto con respecto a la segunda función. Entonces, la primera función existe desde 0 a 180. Entonces, por eso colocamos 0 a pi, porque pi es 180. Ahora conocemos la conversión de radio de radianes a grados, ¿verdad? Entonces aquí, por el otro lado, ¿yo qué tengo? Tengo la constante vale 0.
¿Desde dónde existe esa constante? Desde 180 hasta 360. Entonces, por eso coloco de pi a 2pi. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto vale 0, ¿verdad? Porque la constante vale 0, pero lo dejamos expresado porque ¿qué pasa si vale 2, 3, 4 o cualquier otro valor? Entonces ahí sí vamos a tener que considerarlo. Entonces, para acostumbrarnos a extraer los datos. Entonces nos quedamos solamente con esta parte, ¿verdad? Entonces el valor medio va a ser, tenemos que resolver esto. Entonces aquí tenemos nuestro cálculo auxiliar y vamos a hacer BS por seno WT diferencial WT con mis límites, que van de 0 a pi, porque eso es lo que dijimos aquí, que va de 0 hasta 180. Entonces pasamos eso a radianes, ¿verdad? Trabajamos con radianes. Yo integro seno WT y me da menos coseno. Y multiplico por BS, que es la constante. BS es constante porque nuestra variable de integración es WT. Y ahora esto yo necesito valorar de 0 a pi. Entonces, ahora menos BS por coseno de pi, menos, y escribo la ecuación que es negativa, menos BS por coseno, primero pi y luego 0. Entonces, esto me da, esta parte me da 1 y toda esta otra parte me da 1. Entonces, BS por 1 más 1, 2. Y así llego a 2 BS. Entonces, eso sería lo que resulta de aquí. Vamos a llamarle integral 1 a esto. Entonces, el valor medio va a estar definido por, bueno, nos falta 1 sobre periodo, ¿verdad? 1 sobre periodo de integral 1 más integral 2. Entonces, integral 1 ya tengo. Integral 2 es directamente 0, ¿verdad? Porque es una constante que vale 0. Entonces, ahí ya tengo los dos valores. Vamos a limpiar un poco. Ahí. Entonces, yo hago valor medio va a ser igual a 1 sobre periodo, ¿verdad? Y 1 vale 2BS, más I2 que vale 0. Eso es lo que está escrito aquí, solamente que 1 sobre periodo está distribuido, ¿verdad? Porque como tengo 1 sobre periodo multiplicado este paréntesis, yo puedo distribuir. Entonces al distribuir me queda así como en esta línea. Entonces esto es 0, entonces me queda solamente esta parte. Y lo que me queda por hacer ahora es identificar mi periodo. Entonces, para identificar el periodo me voy nuevamente a mi dibujo, ¿verdad? Y es hasta 360, que es 2pi, ¿verdad? Desde 0 hasta 360. Entonces, por eso aquí tenemos 1 sobre 2pi, multiplicado por esto. Entonces, ¿verdad? Resolvemos aquí este 2, simplifica con este 2. Entonces me queda 1 sobre pi por bs. Y ese sería mi resultado final de mi valor medio para esta forma de onda que tengo aquí. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, entonces vamos a complicar un poquito más. Tenemos este circuito. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar su forma de onda en la carga. Entonces para eso nos fijamos. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es un transformador que tiene dos bornes en el lado secundario. Ahora mismo eso todavía no nos importa porque ya nos da aquí BS y BS. Entonces como nosotros vamos colocando en forma literal todavía, entonces no nos afecta conocer la relación de devanado ni nada de eso aún. Entonces, me dice que Bm es mi amplitud máxima, ¿verdad? Porque nosotros cuando escribimos la función hacemos amplitud máxima por seno WT. Entonces, por eso aquí en el dibujo vemos Bm como amplitud máxima, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí una corriente que va a ser I1 y aquí tengo otra corriente que va a ser I2.
¿verdad? Si yo quiero conocer la corriente que circula aquí por R, ¿cuál es? Es la interacción tanto entre I1 como entre I2, ¿verdad? Voy a llamarle I a esa corriente. Y esa corriente es la diferencia entre I1 menos I2. ¿Por qué? Porque esta corriente viene así y esta otra así, entonces son opuestos y se restan. Y lo que resulta de eso, o la resultante de esas dos corrientes, entonces representa la corriente sobre la resistencia R. Entonces lo que vamos a hacer para que sea un poco más fácil de ver es analizar por una parte I y por otra parte I2 y luego interactuar ambos. Nosotros estamos analizando la corriente, ¿verdad? A pesar de que lo que queremos es la tensión, por el hecho de que como es una carga puramente resistiva, la corriente y la tensión tienen la misma forma de onda. Entonces eso nos ayuda bastante. Entonces, yo voy a mirar, bueno, vamos a continuar entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar a analizar las corrientes. Primero vamos a mirar I1. Entonces, ¿qué es lo que pasa en I1? Yo tengo, ¿verdad? Esta es mi fuente, entonces es una senoidal. Y yo me fijo aquí en I1, ¿verdad? Entonces aquí tengo este diodo. O sea, aquí mi fuente es positiva y aquí también está el terminal positivo de lo que es mi diodo. Entonces, eso quiere decir que el primer semiciclo conduce, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa después? La fuente se vuelve negativa. Entonces, al volverse negativa y aquí tener yo el terminal positivo en mi diodo, ya no tenemos la misma polaridad y no conduce. O sea, aquí no conduce. Esto sería I1. Ahora vamos a fijarnos lo que pasa en I2. Se voy a dibujar de nuevo la tensión y la corriente de mi fuente y me fijo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Yo vengo, aquí está el positivo de mi fuente, y yo vengo y me encuentro con el terminal negativo, ¿verdad? Vamos a sacar esto, ¿verdad? Pues lo que pasa es que yo tengo así mi corriente I2, viene y hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con la parte negativa de mi diodo. Y la fuente es positiva primero. Entonces ahí no están polarizados iguales, no está polarizado directamente, entonces no conduce. Luego, ¿qué pasa? Mi fuente se vuelve negativa aquí. Entonces, como se vuelve negativa, y aquí tengo el terminal negativo en mi diodo, entonces ahí sí conduce. Y esto sería I2. Pero yo estoy buscando, ¿verdad? I, que es I1 menos I2. Entonces eso es lo que tengo que calcular. Entonces me fijo, ¿verdad? Si yo tengo así I1 y tengo así I2, entonces ¿qué yo necesito para calcular I1 positivo? Eso yo tengo, pero necesito menos I2. Entonces menos I2 sería esto. Esto es menos I2, porque esto es I2 positivo. Entonces, si yo sumara, ¿verdad? I1 con menos I2, lo que voy a tener es lo siguiente. De 0 a pi trabaja I1, luego I1 no conduce, pero cuando I1 no conduce, sí está conduciendo menos I2. Entonces esto coloco y esto va a ser menos I2. Entonces esto es I1 y esto menos I2. O sea, sí armo la corriente en mi carga, pero como la corriente y la tensión son iguales porque tengo una carga resistiva, entonces esta forma de onda representa a ambos, no en amplitud, sino en forma, ¿verdad? Porque la corriente va a tener su propia amplitud y la tensión su propia amplitud, pero sí tienen la misma forma de onda. Entonces ahora vamos a calcular el valor medio de esa función. Entonces voy a dibujar esto, me había salido así, ¿verdad? Bien, entonces es de 0 a pi y de pi a 2 pi. Entonces indicamos eso aquí. De 0 a pi
y de pi a 2pi. ¿Está bien? Entonces tengo dos funciones. ¿Por qué digo que tengo dos funciones? Porque si yo hago seno, sería esto, ¿verdad? Porque seno empieza en cero así. Entonces, esto otro de aquí sería seno también, pero desplazado. Entonces, ¿cuánto desplazado? 90 grados. Entonces, por eso mi primera función va a ser a seno WT entre 0 y pi. Pero, ¿qué pasa luego? La otra función va a ser seno, pero desplazado 90 grados. Porque no empieza en 0, sino en 90. Entonces, esta sería la otra función. Y existe desde pi hasta 2pi. Entonces, esos serían sus límites. Entonces, voy a meter eso en mi ecuación de la tensión media, 1 sobre periodo, la integral de la función con mi diferencial WT. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Entendemos bien por qué esta es la función 1 y esta es la función 2? Sí, profe. Ok, seguimos entonces. Ahora, partiendo de esto, vamos a armar, así como hicimos en el caso anterior, ¿verdad? La ecuación completa. Entonces, 1 sobre periodo y agregamos la integral de los límites que corresponden a la función 1. Entonces, la función 1 existe desde 0 hasta pi. Entonces, por eso desde 0 hasta pi. Y esta es nuestra función 1, ¿verdad? Porque A, en este caso, va a ser Bs o yo trabajé con Bs, pero también Bs es igual a Bm, ¿verdad? La segunda parte va a ser 1 sobre periodo en sus límites, que son desde pi hasta 2pi, por la función, ¿verdad? Entonces aquí me falta, ahí sí está completo. Ahí está completo, pues me faltaba mi desfasaje de 90 grados. Entonces esta es mi función 2, va de pi a 2pi. Entonces lo que voy a hacer es, tengo aquí, ¿verdad? Esto va a ser mi integral 1 y esto va a ser mi integral 2. Entonces primero resolvemos la integral 1, que nosotros realmente esto ya hemos resuelto, ¿verdad? Para el caso anterior porque es justo la misma función, pero vamos a hacer de nuevo, ¿verdad? Nosotros integramos seno WT y obtenemos menos coseno WT. Bs, que es una constante, ¿verdad? Entonces esto valoramos los límites que va de 0 a pi. Entonces aquí en esta línea empezamos a sustituir. Tengo menos Bs por coseno del límite superior, que es pi, menos, y esto por fórmula, menos Bs por coseno de 0 grados. Entonces resolvemos eso con nuestra calculadora en radianes. Esta parte nos da 1 y esta parte nos da 1. Entonces así obtenemos que resultados 2Bs. Ahora vamos a hacer I2. Entonces I2, esto nuevamente está... Ahí está. Entonces ahora resolvemos esto. Ahora los límites están correctos. Si yo integro esto, voy a tener menos coseno y el mismo ángulo WT menos pi, ¿verdad? Y esto valorado en pi hasta 2pi. Entonces, primero sustituyo por el límite superior, que es 2pi. Este pi ya es de aquí, ¿verdad? Propio del coseno. Menos bs por coseno de pi menos pi. Entonces simplificamos. Aquí 2pi menos pi es pi. Entonces tenemos aquí pi menos pi es 0, entonces por eso coseno de 0.
Entonces simplificamos eso, ¿verdad? Y nos queda 2BS. Algo que también nos podría haber sido útil si es que aplicamos es, nosotros habíamos dicho que esto era área 1, ¿verdad? Y cuando teníamos aquí el negativo, área 2. Eso hicimos en el primer ejercicio, aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Como sigue manejando el mismo concepto de que nosotros al integrar estamos calculando áreas bajo las curvas y como, em, y como esta área 1 es igual al área 2, ¿verdad? Yo en lugar de resolver toda esta integral 2, podía directamente decir que es 2BS, ¿verdad? Porque área 1 es igual a área 2. Pero nosotros resolvimos todo esto para que se pueda ver que efectivamente se cumple, ¿verdad? Siendo esto área 1 y esto área 2. Pero claro, si estamos, por ejemplo, en el examen o algo así, entonces nos ayuda para ahorrar tiempo, ¿verdad? Pero ahora que estamos practicando, entonces es bastante bueno que nosotros podamos ir corroborando esas cosas que nos menciona la teoría. Entonces, ahora que ya tengo I2 e I1, puedo continuar con lo que es el cálculo de mi valor medio. Entonces, esto es I1 y esto es I2. Entonces, vamos a efectuar eso y de aquí nos va a quedar 1 sobre periodo 4BS. Entonces, el periodo es 2pi, ¿verdad? Porque sería función 1 más función 2. Entonces, por eso, y esto yo puedo simplificar con esto, entonces me queda de esta forma. Y ahí terminamos el cálculo del valor medio. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, No, profe. continuamos entonces. No, eh, vamos a continuar más. ¿Cómo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, no, por ahora bien, vamos a continuar nomás, profe. Bueno, entonces ahora vamos a volver a esta forma de onda, pero vamos a calcular el valor eficaz. Entonces el valor eficaz viene dado por esto, por esa ecuación. Entonces, nuevamente nosotros necesitamos, en este caso le llama B, pero realmente es la función, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar acá, pues mi gráfica es de la corriente, vamos a hacer que sea B, que esto sea BS. Bueno, entonces vamos a sacar la ecuación. Entonces, en este caso la ecuación va a ser A por seno de WT, ¿verdad? Y necesito identificar sus límites. Entonces, es seno desde 0 hasta 2pi. Entonces ese va a ser mi límite y mi periodo también es hasta 2pi. Entonces sustituyo, ¿verdad? En vez de b, ahora coloco esta función, pero tengo que elevar todo esto al cuadrado, ¿verdad? Y tengo aquí 1 sobre el periodo y mis límites, eso igual. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar esto, y si yo desarrollo, ¿verdad? Bs por seno de WT, todo eso al cuadrado, me quedo con Bs al cuadrado por seno de WT al cuadrado. Entonces, eso es lo que estamos teniendo aquí. Esto que estamos viendo aquí es una ecuación que vamos a estar utilizando bastante, ¿verdad? Cuando calculemos el valor eficaz para funciones que tengan un pedazo senoidal o sean completamente senoidales. Voy a escribir esto aquí porque vamos a usar mucho. Ahí, entonces, esa va a ser nuestra fórmula ahora. Entonces, esto es lo que ya teníamos, ¿verdad? Yo copié de nuevo para que podamos trabajar. Y lo que voy a hacer es sustituir mi seno cuadrado por esta igualdad que tengo aquí. Eso me va a ayudar para integrar.
Entonces vemos que aquí yo tenía seno cuadrado y en lugar de seno cuadrado escribo esa igualdad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo tengo 1 menos coseno de 2wt sobre 2 es lo mismo que escribir 1 sobre 2 menos coseno de 2wt sobre 2. Voy a hacer de nuevo porque creo que no es tan legible. Ahí. Entonces yo escribo ahora así, ¿verdad? Para que sea más fácil integrar. Entonces ahora lo que hago es distribuyo bs cuadrado, y es bs cuadrado por un medio menos todo esto bs por coseno de 2wt dividido 2, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente distribuyo bs cuadrado, sino también distribuyo la integral y distribuyo el periodo, porque la integral es distribuible con respecto a la suma y la resta. Entonces aprovecho eso. Entonces me quedo con dos integrales, aquí una y aquí otra. Ahora lo que hice es tomar todo esto, distribuir aquí y distribuir aquí. Entonces ahora tengo una integral 1 y una integral 2. Y vamos a resolver esas integrales. Entonces vamos a resolver, ¿verdad? Tenemos integral 1 e integral 2. Entonces esta sería integral 1 y esto va a ser nuestra integral 2. Bueno, entonces escribo la integral 1 y empezamos a resolver. Entonces, como en este caso yo no tengo ninguna variable, ¿verdad? Entonces, al integrar, si yo integro dwt, ¿verdad? Tengo wt. Entonces, valoro wt en los límites. Entonces, los límites, ¿cuáles son? Es 2pi y 0. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos distribuido, ¿verdad? La integral y el periodo. Entonces los límites generales eran de 0 a 2pi y el periodo era 2pi. Entonces eso así mismo distribuimos, por eso ambas integrales van a tener esos mismos límites. Entonces hacemos wt valorado en 0 y 2pi. Y de eso obtenemos esto. Entonces todo esto era constante, por eso escribimos así mismo aquí. Se efectuamos un poquito eso, ¿verdad? 2pi menos 0 queda 2pi. Entonces me queda 2pi por bs cuadrado por un medio. Y eso es lo que tengo aquí. Entonces se me va a simplificar esto con esto, ¿verdad? Y me queda finalmente bs cuadrado por pi. Entonces ya terminé mi integral 1. Ahora vamos a hacer la integral 2. Entonces tenemos esto, escribimos así mismo nuestra integral 2. Y vamos a hacer, si yo integro coseno de 2wt, me va a quedar seno de 2wt, pero como yo tengo aquí un 2, entonces por eso un medio, ¿verdad? Entonces esa es la integral. Todo esto es lo que resulta de integrar coseno de 2wt. Y este un medio que veo aquí es de este 2 que estaba dividiendo. Y mi bs cuadrado mantengo ahí, ¿verdad? Y mis límites de integración son los mismos. Entonces, esto está de más. No, porque ya no tengo integral, ese ya es el resultado de mi... Ahí entonces está correcto. Bueno, entonces eso vamos a valorar los límites y los límites son los mismos que en el primer caso, ¿no? Ser de 0 a 2pi.
Entonces tengo, esto ya puedo simplificar que va a ser un cuarto. Escribo aquí un cuarto, PS, traslado a sí mismo. Y aquí empiezo a sustituir. Entonces tengo seno de 2pi menos seno de 0. Resolvemos eso en la calculadora y nos da 0 menos 0. Entonces cualquier cosa que multipliquemos por 0 nos da 0, ¿verdad? Entonces esta parte es 0. Entonces vamos a utilizar solamente esto, ¿verdad? Porque la integral 2 nos dio 0. Entonces volvemos aquí a nuestro cálculo de valor eficaz. Entonces sustituimos aquí. Esto es la integral 1 y la integral 2 ya no coloqué porque la integral 2 me salió 0. Entonces, lo que yo tengo es bs cuadrado, entonces eso puede salir del radical como bs, ¿verdad? Mi periodo es 2pi que ya habíamos determinado. Y aquí yo esto puedo simplificar. Entonces simplifico y al simplificar, ¿verdad? Me quedaría de esta manera. Entonces de aquí es que viene nosotros, ¿verdad? Estamos acostumbrados de repente en electrotecnia o en alguna otra materia decir que cuando tenemos el valor medio, perdón, el valor máximo y el valor eficaz, nosotros podemos conocer uno o el otro, ¿verdad? Partiendo de uno utilizando la razón de raíz de 2. Entonces en este caso vemos, ¿verdad? Que el valor eficaz es igual al valor máximo dividido raíz de 2. O que el valor máximo es igual al valor eficaz por raíz de 2. Entonces nosotros siempre usamos eso en forma automática, ¿verdad? Pero realmente esto sale de todo esto que estuvimos viendo ahora, ¿verdad? Y solamente se aplica cuando tenemos una forma de onda senoidal netamente senoidal.